Saludos, hoy es viernes 20 de marzo del año 2020. La palabra de Dios dice en el Salmo 34, del 1 al 4, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Repito el verso 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Bueno, el temor es algo que está tratando de controlar el mundo entero ante esta situación que estamos viviendo. El temor es un sentimiento que nos inclina a rechazar lo dañino, lo desconocido. Es un sentimiento de desconfianza, de miedo, de pánico, de fobia. Y definitivamente yo le llamo fe a la inversa, porque fe es fe en las cosas de Dios y temor es fe en las cosas del enemigo. Ahora, cuando Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, ahí no existía el temor. ¿Por qué? Porque lo que Dios crea no se parece a Él, y Dios no es un Dios de temor, sino de paz y de gozo y de felicidad. Pero ¿cómo entró el temor? En Génesis capítulo 3, verso 8 al 10 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron, ya empezaron a temer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La palabra de Dios es tan extraordinaria, ¿verdad? Fíjate cómo Adán ya comenzó a tener miedo, ya comenzó a tener temor, porque tuvo la insensatez de desobedecer a Dios. Y así fue como el espíritu de temor entró en la tierra. Pero el temor no es nuestro, el temor no es de la iglesia, el temor pertenece a la cultura del mundo. Y la cultura del mundo es una cultura de miedo, de pánico, de angustia, de tristeza, de desesperación, de desasosiego. Pero la cultura de Dios es una cultura de gozo, de alegría, de fuerza, de conquista, de victoria, y todo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Todo el mundo le teme algo, le ha temido algo, ya sea perder sus hijos, perder su hogar, al cónyuge, temor a la soledad, a la pobreza, a no tener trabajo, a ser rechazado, temor hasta de no casarse, temor a las personas, temor a enfermarse y temor a morir. Tú le puedes agregar tus propios temores a este listado. Hay veces que le rendimos más culto al temor y al hacer eso nos convertimos en personas temerosas. Yo también tenía temores, pero la palabra me enseñó a vencerlos. Satanás sabe que si pone temor en ti te controla porque ves lo que no tienes que ver, dices lo que no tienes que decir y haces lo que no tienes que hacer. Eso le pasó a Job. En Job capítulo 1, verso 5 dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos de ellos. Porque decía Job, fíjate cómo ya cambió la confesión, de seguridad a miedo, a temor. Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Cuando operamos en temor, Dios no puede hacer nada porque nos salimos de su protección. Por eso es que ahí mismo en el libro de Job, capítulo 1, verso 12, dice:
dijo Jehová a Satanás, he aquí que todo lo que tienes está en tu mano. O sea, ya no estaba en las manos de Dios porque estaba operando en temor. El temor acarrea 5 consecuencias terribles y aparecen en Job capítulo 3, verso 25 al 26, que dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. Fíjate qué terrible. Job está aceptando que lo que le pasó a él fue consecuencias del mismo temor. Y sigue diciendo, y me ha acontecido lo que yo temía. Cuando tú tienes temor, comienzas a arrastrar hacia ti todo lo que tú estás creyendo, todo aquello por lo que tienes miedo. Sigue diciendo, no he tenido paz. Eso es lo primero que te roba el temor, la paz. Y la paz te la quiere robar el enemigo, porque la palabra dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, no me aseguré. O sea, dejé de protegerme espiritualmente, porque el temor tiende a controlar tu fe, y al controlar tu fe dejas de protegerte espiritualmente. Y sigue diciendo, ni estuve reposado. O sea, vino ahora el desenfreno, el estrés, ¿ve? El estrés comenzó a tomar control sobre tus emociones. Por eso es que termina diciendo, no obstante, me vino turbación. Tremendo, ¿verdad? Todo lo que el temor puede hacer en contra de nuestras vidas. Y yo quiero decirte algo, lo que no vences termina venciéndote a ti. Si tú vences el temor, vas a mantenerte en victoria. Mantén tus ojos en el Rey, mantén tus ojos en la palabra y mantén tus ojos en la labor redentora que es en Cristo Jesús. Vence el temor y tu fe crecerá. Mi nombre, Dr. Miguel Puig, de la Universidad Gilio. Bendecidos.